Muy buenos días, estimados socios. Muchísimas gracias por unirse a esta sesión tan importante, la cual hemos llamado Microsoft Security Army. Les saluda Juan Carlos Garita y yo seré su moderador el día de hoy. Es bastante importante el poder reforzar este tema, ¿verdad? Como sabemos, el tema de los ataques y vulnerabilidades, pues siempre es una constante, ¿verdad? Que tenemos que tener por ahí siempre lejos, ¿verdad? Pero que está presente. Entonces, la idea de hoy es poder reforzar con todos ustedes cuáles son esas configuraciones y esas acciones preventivas en torno a nuestros clientes, ¿verdad? Microsoft como tal, para que podamos juntos evitar, ataques como tal. Entonces, para esto, hoy nos acompaña un gran invitado de lujo, ¿verdad? Bueno, dos, de hecho, nos acompañan por parte de Microsoft, Denis Melo, quien se desempeña como LATAM CSA Azure Security and Compliance, quien nos va a estar brindando toda la información. Y también nos acompaña Eric Sosa, quien se desempeña como Country Manager para Guatemala y también como PDM para todo Centroamérica y Caribe. Ellos dos directamente desde Microsoft nos van a estar brindando esta información tan valiosa. Durante la sesión vamos a ver todo el tema de configuraciones y acciones necesarias, ¿verdad? También vamos a ver en vivo una demostración de un ataque, una simulación como tal, para que ustedes puedan entender también la magnitud de esto y cómo Microsoft ya está preparado, ¿verdad? Y la idea es que ustedes con las herramientas que ya tienen puedan hacerle frente, ¿verdad? Y finalmente vamos a estar también comentándoles acerca de un reto de ventas que tenemos para ustedes, bueno, más bien un reto específicamente en torno a este tema de configuraciones, cuyo premio asciende a $500, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan quedarse hasta el final, entender cómo va a hacer la dinámica, ¿verdad? Y que entonces obviamente puedan participar y por supuesto, lo más importante, que puedan defender a todos sus clientes. Muchas gracias, Eric y Denis, por acompañarnos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias Juan, buenos días a todos. La verdad es que para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes. La verdad es que gracias a Nexis también por organizar esta llamada y este evento que para nosotros es sumamente importante y es crucial. Creo que tú mencionaste por ahí algo, ¿no? La verdad es que la seguridad es algo que a todos nos atañe, desde a Nexis como distribuidor, nuestros resellers que obviamente trabajan con nuestros clientes y nuestros clientes, obviamente. Y es un trabajo en conjunto que tenemos que desarrollar para proteger toda la infraestructura y obviamente garantizar que nuestros clientes están protegidos. Eso es la parte importante, y también que ellos se sientan con la tranquilidad de que nosotros les podemos brindar la asesoría adecuada para que ellos de alguna forma protejan su infraestructura, ¿no? La verdad es que yo cuando organizábamos esto ya hace unos minutos decía, yo tengo la parte fácil del asunto, porque creo que todo mi papel aquí es, la verdad es que darle la bienvenida y las gracias a Denis de Melo. Denis, ya por ahí oyeron su posición, es CSA de Security and Compliance para la TAM. Y la verdad es que Denis es una persona que siempre nos ha apoyado, siempre ha estado con nosotros, y creo que una parte fundamental no es simplemente ayudarnos cuando algo se levanta, llevarnos a entender un caso y entender qué fue lo que pasó, sino de alguna forma dar un paso adicional, y esta es parte de ese plan, ¿no? Esa educación y esa necesidad que tenemos todos de entender cómo proteger a nuestros clientes. Así que, como decía, a Denis, muchísimas gracias por estar aquí. Denis la verdad es que tiene una forma de explicar y una forma de entender esto que creo que a todos se nos hará muy sencillo. Y antes de darle paso, la verdad es que ponerle mucha atención a la dinámica que Juan mencionó al inicio. Yo aquí lamentando que no puedo ser parte de la dinámica para ganarme esos vouchers, y espero que todos participen, ¿no? Así que, Denis, el escenario es tuyo y muchas gracias de nuevo por toda tu ayuda y tu colaboración. Muchas gracias, Eric, Juan, también por las palabras iniciales. Buenos días, buenas tardes. Acá en Brasil, soy de Brasil, entonces van a notar un acento en mis palabras, pero es un gusto estar acá con todos, con todas, y espero que tengan un excelente contenido. Está bien, me llamo Denis Melo, como Juan habló. Soy un CSA de seguridad y también la parte de compliance para toda la LATAM. Y hoy vamos a hablar de este tema tan importante de seguridad. Seguramente con el tiempo que nosotros tenemos acá no vamos a hablar con mucha profundidad sobre los temas, pero seguramente vamos a hablar de algunos tópicos que son importantes, muchas veces ignorados por las organizaciones, y acá en conjunto con Nexis nosotros esperamos que tengan una
algunas preguntas salen después que cerrarmos acá y también más interés de nuestras soluciones. Y lo intento acá no es hablar de cuestiones comerciales y así, y sí compartir informaciones que nosotros entendemos que son importantes para aumentar la postura de seguridad de una forma muy, muy práctica para todos. Yo voy a compartir mi pantalla para que possamos empezar. Vocês están mirando mi pantalla? Solamente me confirme, Juan, por favor. Sí, Denis, la vemos. Gracias. Entonces vamos a hablar acá del tema de seguridad. Déjame volver un poco. Este es un guía muy práctico de seguridad para Azure. Ciertamente no es una bala de plata o todas las soluciones, porque cuando hablamos de seguridad, de los ataques cibernéticos, es siempre un conjunto de iniciativas, un conjunto de soluciones técnicas, y no solamente soluciones técnicas. Necesitamos hablar de procesos de negocio, procesos y maturidad de tecnología de información, procesos de seguridad y también lo entrenamiento de las personas, porque si cualquier uno de vosotros que están nos escuchando implementen las soluciones de seguridad, pero no mantengan ellas con procesos eficientes y revisen estos procesos de tiempos en tiempos, entonces no va a se quedar bien. Entonces la idea acá, vamos a hablar de soluciones, pero es siempre importante y costumo hablar esto en los eventos que participo de seguridad. Es muy importante hablar sobre la parte de procesos de seguridad también. Entonces, la agenda, vamos a hablar de algunos motivadores. Después, algunas medidas son algo como 15 medidas de prevención, de protección y también la parte de detección para que vosotros ya empiecen con medidas directamente en sus ambientes que van a permitir incluso saber si están pasando por algún tipo de comprometimiento, por algún incidente de seguridad. Seguramente esperemos que no, pero cuando hablamos del contexto de seguridad, no es si vamos a ser atacados, si las empresas van a ser atacadas, y si cuándo esto se va a pasar. ¿Está bien? Entonces, o que básicamente vamos a ver, vamos a entender algunos drivers para los ambientes de los socios, algunas medidas para se prevenir los ataques y algunas etapas también para identificar si los ambientes fueron comprometidos. Siguiendo adelante, ¿por qué hablamos siempre de seguridad? Especialmente en los últimos 10 años, las empresas están pasando por un proceso muy grande de transformación digital. Este proceso aceleró mucho durante lo periodo de la pandemia de COVID-19, y esto trajo una nueva perspectiva para muchas empresas empezar en la parte de transformación digital de sus ambientes, moviendo también sus ambientes para la nube o muchas veces trabajando de una forma híbrida. Lo que pasa es que la superficie de ataque también se cambió, porque cuando hablamos especialmente de los ambientes en la nube, hay una diferencia muy grande cuando comparamos con los ambientes on-prem, que es básicamente el concepto de identidad. Cómo tenemos nuestras identidades que están disponibles en un primer momento por la Internet, necesitamos pensar de maneras de protección, porque esto pasó a ser parte del objetivo de muchos atacantes que muchas veces quieren acceder a los ambientes que están en la nube, no muchas veces para sacar las informaciones, los datos que están disponibles, pero para construir o aumentar consumo utilizando nuevos recursos debido a todo el poder que la nube tiene. Entonces, crear nuevos recursos para hacer crypto mining, la mineración con criptomonedas, por ejemplo, o empezar ataques utilizando las infraestructuras de nube. Y esto puede ser cualquier nube, no estamos hablando solamente de Azure, cualquier nube. Esto es muy interesante para los atacantes. Entonces, en términos de amenazas, del contexto de amenazas, solamente algunos números para
tener un poco de contexto, más de 70% de aumento de los volúmenes de ataques de ciberseguridad comparados con el año pasado. ¿Está bien? Y este es un número muy grande porque ya tuvimos un aumento muy grande con los ataques desde la pandemia en 2020. ¿Está bien? Entonces, este aumento está mucho mejor ahora comparados con 2020. Segundo punto, este es algo que es un punto importante porque estamos hablando de más de 30.000 intentos de ataques de contraseña por minuto. Parece que no, pero intente cualquier uno de ustedes que subiren, por ejemplo, una máquina virtual en Azure, deja solamente algunas horas y después monitorean los eventos que están disponibles en Windows Event Viewer, por ejemplo, y van a notar muchos ataques de fuerza bruta. ¿Por qué esto? Porque es muy fácil muy tranquilo para los atacantes hacer un escaneamiento de toda la Internet con algunas herramientas simples que están disponibles sin costo para todos, con toda la Internet o con millones de enderezamientos, buscando por la puerta 3389, por ejemplo, que es la parte de RDP, y con esto empiezan la parte de ataques de contraseña. Esto solamente para un escenario que es de RDP. No estoy hablando de los intentos, ainda para la parte de identidad, para otros sistemas, para otros protocolos, para SSH. Solamente para RDP, si vosotros intentar esto, van a perceber un aumento de ataques en pocas horas después que desplieguen nuevas máquinas virtuales, por ejemplo. Hay también un aumento muy grande en los ataques de demanda de ransomware, donde hay un secuestro de las informaciones de los computadores. Esto no es nuestro tema acá, pero seguramente algo muy importante. Y también los ataques de phishing. Estamos hablando de 7 ataques de phishing por minuto, y esto es básicamente donde todo se empieza. Estamos hablando de personas que reciben correos electrónicos maliciosos, spams, phishings, y vamos a demostrar después acá con Juan, básicamente cuando tú no tienes las medidas efectivas para bloqueo de correo, no hay una concientización de las personas, no hay soluciones, las personas con algunos clics ponen sus usuarios las contraseñas y después, sí, especialmente cuando no hay MFA, el ataque es muy bien sucedido y los atacantes van a hacer consumos y van a hacer muchas otras cosas dentro de las empresas, y trayendo muchos riesgos de seguridad, muchos riesgos para el negocio. Y finalmente, la parte de consumo acá, que estamos hablando de 7 billones de dólares de impacto financiero para las empresas. Esto es muy grande, es muy serio, especialmente cuando hablamos de pequeñas y medias empresas que pasaron a ser como un nuevo algo, target, perdóname, acá yo me olvidé de la palabra, son ahora algo de los ataques, porque para los atacantes, básicamente lo que interesa cuando hablamos de ambientes en la nube son los recursos que pueden ser utilizados en la nube, y después seguramente la parte de robo de datos y todo más. Yo voy a hablar, antes de hablar de una forma más práctica, yo gustaría de compartir con vosotros algo que es básico, pero muchas empresas tienen como parte de problemas básicos, y la mayoría de los ataques, algo como 90% de los ataques siempre se concentran con las partes más básicas de seguridad. Entonces, todos los 10%, 5% son ataques más avanzados que necesitan de mucho más esfuerzo. Para los atacantes siempre más tranquilo o siempre más interesante empezar con los ataques más básicos, y los ataques más básicos se aprovechan de cuestiones, por ejemplo, con las cuentas que tienen muchos privilegios en los ambientes,
piensen, cuando hablamos de ambientes en Azure o cualquier nube, es muy tranquilo si conceder acceso de administradores globales para las personas, porque con esto, básicamente, tú no necesitas preocupar con nada más. Apenas un acceso y la persona no va a llamar a ustedes para tener acceso a más recursos o nada. Esto es un problema muy grande, porque cuanto más personas con privilegios de administradores o acceso a recursos sencillos hay en las organizaciones, mejor la superficie de ataque. Solamente una cuenta es suficiente para básicamente parar una empresa si un ataque es bien sucedido. Entonces, siempre piensen y tengan lo más bajo número posible de administradores globales y siempre intenten revisar los accesos. Yo estaba trabajando en algunos casos donde se olvidó un acceso de terceros, de otras empresas, y la persona no estaba más trabajando en la organización por 6 meses, 2 años, 3 años. Los usuarios, la contraseña se fueron comprometidas y con esto tuve un problema muy grande para las organizaciones. Y esto estamos hablando de procesos, estamos hablando de manejar las cuentas. Un otro caso que es muy frecuente, especialmente en Latam y también en la América Central, es las empresas no están utilizando MFA. Es algo básico, siempre hablamos de esto, pero sin MFA es solamente una cuestión de tiempo donde se va a tener no solamente ataques externos para entender las contraseñas o eventualmente se infectando, comprometiendo los endpoints, las máquinas computadoras para se obtener usuario y contraseñas, pero también la posibilidad de tener personas que están trabajando internamente en las organizaciones y contribuyendo con los atacantes, contribuyendo con grupos de personas criminosas, enviando los usuarios las contraseñas. Entonces es muy importante tener algo básico que MFA. Seguramente no necesitamos hablar solamente de una opción de MFA, yo voy a hablar sobre otras opciones, pero es muy importante para todos que están escuchando y si eventualmente hay algunas dudas sobre y también formas de se utilizar MFA, por favor busquen a nosotros después. La parte de no se monitorear las cuentas, esto es muy importante. La falta de revisión de las cuentas que son creadas, de no se tener aprobaciones, personas que son responsables por aprobar o para se crear y se borrar accesos de los ambientes. Y finalmente, la parte de monitoreo de los ambientes. Básicamente, todo lo que es hecho dentro de los ambientes en la nube pueden ser monitoreados y saber si hay comportamientos que demuestren un incidente de seguridad o que algo está se pasando, especialmente en los logs de Azure AD Logs. Es posible tener muchas informaciones que muchas veces son ignoradas por las personas y acá en este guía van a tener algunos tips sobre esto. Finalmente, vamos a empezar con algunas medidas de protección, de prevención con controles de seguridad. Importante decir que algunas de las recomendaciones necesitan de Azure AD P1. Esto, nuevamente, no es una idea, acá no lo intento no es pasar nada comercial, pero son funcionalidades que están disponibles en Azure AD P1, no todas, seguramente no, pero si vosotros pueden y tienen la oportunidad de trabajar con algunas features disponibles en Azure AD P1, ciertamente van a tener mucho más casos bien sucedidos de protección de sus ambientes, ¿está bien? Y también hay también en algunos casos la posibilidad de algunas otras soluciones de seguridad, por ejemplo, Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Defender for Office para proteger los correos electrónicos y todo más, pero no es obligatorio seguramente que no. Y finalmente, no podemos olvidarnos de la parte de la concientización de seguridad de nuestros socios, de nuestros clientes. Esto es muy importante porque siempre la parte más flaca
de todo en el entorno de seguridad son las personas. Primeiro ponto é modernizar as contraseñas. Isto é importante porque devemos modernizar as contraseñas, especialmente não utilizar as contraseñas. Primeiro porque os usuários continuam a reutilizar contraseñas. Muitas vezes as contraseñas, bancos de dados de contraseñas de ataques del passado que estão disponíveis em la web. Então, uma contraseña que é muito boa, está disponible muchas veces en estos bancos de datos y pueden ser reutilizadas por los atacantes, y especialmente cuando hablamos de password spray, que es un tipo de ataque donde el atacante usa una buena contraseña para toda una población dentro de la empresa. Entonces, solamente si yo tengo algo como 100, 500 usuarios en mi ambiente y yo consigo, lo atacante obtiene suceso solamente con una o dos personas con un buen ataque de password spray, es lo suficiente para hacer un grande daño para las empresas. Acá incluimos algunas formas de modernizar las contraseñas. Yo voy a hablar también sobre la parte de Zero Trust, de no se utilizar seña, pero idealmente utilizar las contraseñas complejas, pelo menos 10 o más caracteres, siempre incluyendo caracteres especiales o números. Acá y listo, y esta presentación después va a ser compartida ya fue compartida con Juan, con Exis. Hay algunos guías de cómo se utilizar las contraseñas o de cómo se crear y manejar las contraseñas en los casos donde no es posible no utilizar contraseñas. La parte de habilitar MFA, que es súper importante, incluso utilizar accesos condicionales para poner una camada adicional de protección. Revisar, si posible, tener una política de cambio de las contraseñas que puede ser de 30, 60 o 90 días, ¿está bien? Y algunos otros recursos que son importantes. Y también educar los usuarios a no caer en las técnicas de fadiga de MFA. Microsoft ha trabajado ahora en una nueva funcionalidad de MFA que voy a hablar después, que protege contra este tipo de ataque. Bloqueo de autenticación, de Legacy Authentication. Esto acá es muy importante porque cuando hablamos de Legacy Authentication, estamos hablando de protocolos que permiten ataques de fuerza bruta. IMAP, SMTP, POP3, todos estos son considerados protocolos no modernos y que posibilitan ataques de fuerza bruta masivas, y con esto aumenta la oportunidad de los atacantes obtener suceso a través del comprometimiento de algunas cuentas. ¿Está bien? Sí, tenemos la conciencia que para algunas organizaciones esto es importante, pero más importante es trabajar en modernizar sus ambientes para bloquear la Legacy Authentication, ¿está bien? Como yo estaba hablando, esto permite password spray y también los ataques de fuerza bruta. Acá hay las recomendaciones de cómo se bloquear la parte de Legacy Authentication. No hay costo. Una de las opciones es con Security Defaults por Azure, dentro de Azure Active Directory, donde no hay costo y básicamente cuando se habilita Security Defaults, se deshabilita la opción de Legacy Authentication, pero si posible, vosotros también pueden bloquear la parte de esta funcionalidad con Azure AD P1 o P2. Hay una opción lista para esto, ¿está bien? Y acá el lado derecho es básicamente cómo esto puede ser habilitado por la parte de acceso condicional. La recomendación 3, para que nosotros gustaríamos de pasar para vosotros, se esfuerza mucho en la parte de modernización de las contraseñas, que es básicamente no utilizar las contraseñas, que es lo que llamamos
es parte del concepto de Zero Trust, ¿está bien? Donde pasamos a tener la posibilidad de passwordless, esto es, de no se utilizar contraseñas. Esto no está disponible para cualquier tipo de ambiente cuando hablamos de ambientes Windows. Esto está disponible para los ambientes Windows 10 y 11, y solamente como un ejemplo, acá en Microsoft nosotros básicamente no sabemos nuestras contraseñas en los ambientes porque toda la autenticación se pasa con Windows Hello. Entonces, validación por la cámara o por digitales, todo esto es posible y es una forma más segura de proteger los accesos a las informaciones. ¿Está bien? Y acá para el lado derecho, y voy a hablar un poquito más después, es de proteger a los ambientes, las máquinas virtuales, especialmente en máquinas virtuales. Hay el concepto de just in time, esto es, yo solamente voy a dar acceso a una máquina virtual, una o más máquinas virtuales, de acuerdo con una solicitación y después de una aprobación para enderezamientos IP específicos. Si está fuera de los enderezamientos IP, básicamente no va a tener acceso y no va a estar disponible para cualquier otra persona, mismo para un atacante que está intentando hacer ataques de fuerza bruta en la Internet. ¿Está bien? La parte de segurizar también las workstations. Esto es un poco más avanzado, pero es importante. Después miren acá para más informaciones. Y también crear lo que llamamos de break glass accounts, que es algo muy importante para proteger los ambientes caso los ambientes son comprometidos. Ahora yo voy a hablar rápidamente sobre MFA, pero yo voy a pedir ahora, Juan, si tú puedes compartir su pantalla para para pasarnos lo ataque y por qué es importante tener MFA, pasar un poquito más del contexto de ataque. ¿Tú me escuchas? Claro que sí, Denis. En este momento voy a compartirles pantalla. Como menciona Denis, la idea es mostrarles la simulación de un ataque. Entonces vamos a ingresar a un link que Denis me facilitó, ¿verdad? El cual me pide un usuario y contraseña. Vamos aquí a colocar uno cualquiera. Y la idea de esto es poder observar, ¿verdad?, de esa importancia, como menciona Denis, de tener MFA para evitar, por ejemplo, caer en este tipo de páginas duplicadas. Dale, gracias, Juan. Perfecto. Yo tengo acá. Yo voy a volver a compartir mi pantalla. Muchas gracias, Juan. Déjame compartir. Entonces, Juan estaba utilizando, básicamente, yo recibí las informaciones acá. Como pueden mirar, acá es un ejemplo de una contraseña muy flaca, 1, 2, 3, 4, y tenemos la cuenta Juan @hotmail.com. Parece simple, pero esta herramienta acá, después Ron va a pasar un poco más de información por el chat. Este Zphisher es una herramienta que básicamente construye toda la camada de phishing y básicamente te da los sitios que son maliciosos, ¿está bien? Y con apenas un clic, como se pasó acá con Juan, y poniendo las informaciones, el atacante se va a recibir las informaciones como yo recibí ahora, incluso informaciones sobre enderezamiento IP también. Parece simples, es simples, está disponible en GitHub y muchos grupos de hackers utilizan esta técnica. Claro, la forma inicial es siempre diferente, pero básicamente utilizan este tipo de técnica para obtener la usuario y contraseña. ¿Por qué este tipo de demostración es importante? Para mostrar cómo es tranquilo hacer este tipo de ataque y si no hay MFA, básicamente, y estamos hablando de una cuenta, por ejemplo, con privilegios dentro de Microsoft, y se podría hacer con cualquier otra plataforma. Entonces, el atacante va a tener en pocos segundos las informaciones suficientes para acceder en un ambiente. ¿Está bien? Entonces, solamente una simulación simple, pero es el tipo de ataque que se pasa.
esta recomendación 4 es muy importante porque habilitar MFA muchas veces es ignorado por las organizaciones. Hay muchos motivadores de negocio también y cada caso necesita ser analizado, pero solamente gustaría de traer a ustedes la importancia porque sin MFA el trabajo de los atacantes es mucho más tranquilo y con MFA tú vas a tener una reducción de algo como 90% de suceso de los intentos para se comprometer una identidad. Entonces, muy importante hablar sobre MFA, si posible, siempre trabajar con la parte de accesos condicionales con Azure AD P1 o P2. Incluso yo incluí informaciones de cómo hacer la parte de una campaña para alertar a los usuarios sobre la importancia de se habilitar MFA. Y más importante que implementar es monitorear y saber si los usuarios están deshabilitando MFA y cuáles son los motivadores para eso. En la parte final de nuestra presentación vamos a hablar de cómo se enviar la parte de logs de auditoría dentro de Azure AD para que puedan revisar los accesos de tiempos en tiempos. Y especialmente una cosa que recomendamos y va a estar disponible más informaciones en los sitios que Juan va a compartir en el chat, es utilizar los tokens de FIDO2, que es una forma menos costosa que se utilizar teléfonos móviles, está bien, como una forma de autenticación, pero mucho más segura también. Acá apenas cómo se habilitar, una demostración de cómo se habilitar MFA. Voy a pasar. La parte de contexto adicional. Esta es una recomendación muy importante si vosotros no están trabajando con este tipo de autenticación dentro de sus ambientes, por favor, implementen, porque notificaciones por Microsoft Authenticator es una forma más segura y que va a proteger los usuarios contra los ataques donde los usuarios están permitiendo por accidente un intento de acceso utilizando MFA. Entonces, todas las veces que hay una necesidad de autenticación, el usuario final va a recibir esto en su celular, está bien, mostrando el nombre de la identidad del usuario, el tipo de la aplicación y de la localidad también. Pero, y más importante, es necesario poner el número que se muestra directamente en el autenticador y confirmar. Este número va a aparecer para la persona que empezó la autenticación. Si esto no está listo, no está de acuerdo, entonces la autenticación no contesta. Entonces es importante, esto ayuda a proteger contra los ataques que llamamos de fatiga de MFA. Y acá incluso algunas informaciones importantes adicionales para traer más contexto también. La parte de Set Smart Lockout, incluso una cosa que a mí me gustaría demostrar para ustedes rápidamente es porque hablamos también de los ataques de contraseña, porque son importantes. Acá yo estoy compartiendo rápidamente. Esta es una máquina que no está protegida no está con protección de Defender for Endpoint o cualquier otra solución de antivirus. Este es una solución que se llama, un malware que se llama lazen.exe, que es utilizado también por muchos grupos de seguridad, donde básicamente, una vez que es ejecutado dentro de la máquina, esto también puede ser automatizado. Básicamente se obtienen todas las contraseñas disponibles en los navegadores, incluso otras fuentes de datos dentro de las informaciones. Por eso, como pueden mirar acá, yo incluí acá, en este caso, en Google Chrome, en otro navegador, y podría ser Edge también. Este usuario Global Admin con una seña muy compleja. Acá tenemos más de 20 caracteres, lo mismo para este acá. Como pueden mirar, no importa cuántos caracteres
tiene su contraseña. Si el atacante tiene acceso o compromete una máquina, está bien, las personas van a ser, el atacante va básicamente a tener acceso a cualquier usuario, a cualquier contraseña, no importa el tamaño de la contraseña. Por eso es importante, si posible, claro, trabajar con el concepto de passwordless, porque con eso se disminuye la posibilidad del atacante obtener credenciales que están almacenadas en los computadores. ¿Está bien? Entonces, solamente una rápida demostración. Déjame volver acá para la lámina, las láminas. Esta es una recomendación. Esta es más efectiva para los ataques de fuerza bruta, está bien, que es Set Smart Lockout. Con eso, básicamente, es posible, después de algunos intentos de contraseña que no contestan, de se bloquear el usuario. Y también es una indicación de que un usuario, una identidad en Azure está siendo comprometida. Acá hay algunas informaciones de cómo se implementar Smart Lockout en Azure AD, incluso también para se detectar las cuentas donde se están habilitadas esta funcionalidad, o también las cuentas que están bloqueadas para facilitar su trabajo para manejar las cuentas, ¿está bien? Y incluso dentro de Azure AD, dentro de los logs de Azure AD, un indicativo de que el usuario está bloqueado o bloqueada es este sign-in error 50053. ¿Está bien? Este es un indicativo y también es posible se automatizar esto no solamente con Sentinel, pero también con Azure Monitor. Esto es una medida interesante de se implementar. La recomendación 8, a mí me gusta mucho de esta configuración. Se necesita acá, como está en la parte final de la lámina, Azure AD P1 o P2, pero es una política de acceso condicional. Es posible hacer muchas cosas acá. Está bien, yo solamente incluí una acá que se restringe, limitar el acceso por un enderezamiento IP específico o una localidad, pero también es posible hacer por tipo de dispositivo, de navegador. También es posible, por ejemplo, solamente posibilitar acceso de computadores o de dispositivos que están registrados en Azure Active Directory. Y, por ejemplo, no es una recomendación de nosotros, pero para dispositivos que están registrados en AD, tú permites el acceso, pero sin necesitar que el usuario utilice MFA. Porque si tú estás considerando que un dispositivo está seguro y que es parte de Azure AD, entonces tú puedes tener este tipo de funcionalidad. Entonces, yo incluí acá solamente como un ejemplo. Esto aquí tiene un poder muy grande, una flexibilidad muy grande también para las organizaciones, especialmente si vosotros tienen, sus empresas tienen un enderezamiento de IP que es considerado confiable. Vosotros pueden trabajar con esto, y mismo que un atacante robe los usuarios, las contraseñas de sus usuarios, y están intentando acceder a su ambiente fuera de la localidad que vosotros determinan, no va a contestar. Entonces, si yo estoy trabajando en México, en Colombia, en Guatemala, y los accesos, por ejemplo, bien son de fuera de estos países y configurados de acuerdo acá en los accesos adicionales, no va a contestar. ¿Está bien? Es una medida muy interesante y hay muchas opciones. Incluí acá más informaciones en los sitios de Microsoft. La recomendación 9 es más para tener acceso nuevamente a los ambientes. Espero que no, pero Breaking Glass Accounts son las cuentas que deben ser muy protegidas y utilizadas solamente en caso de comprometimiento de su ambiente, donde vosotros pierden el acceso al ambiente. Con esto acá, básicamente, vosotros
vuelven a tener acceso, tienen la posibilidad de tener acceso nuevamente a los ambientes. Son cuentas que deben ser muy bien protegidas y especialmente que estas cuentas no deben tener reglas de acceso condicional, porque si hay algún tipo de bloqueo o una política muy restrictiva, entonces las cuentas no van a poder acceder al ambiente. Esto es solamente para los casos de emergencia. Yo miré pocos casos acá, pero si vosotros tienen esto, se puede quedar muy bien y tener la posibilidad de tener acceso, perdón, acceso a los ambientes nuevamente. ¿Está bien? La parte de Azure AD Reports no es exactamente una recomendación de seguridad, pero es algo que vosotros pueden trabajar para tener la visibilidad de muchos eventos que están se pasando en sus ambientes y que muchas veces son ignorados. En algunas láminas yo voy a mostrar algunos casos de usos que vosotros pueden trabajar con Azure AD para tener la visibilidad de si sus ambientes están siendo atacados, si hay algo que necesita atención, pero acá solamente algunos reports que están disponibles en Azure AD P2 que muestran los usuarios con algún tipo de riesgo que fue identificado por Azure AD. ¿Está bien? Esto es parte de la inteligencia artificial de Azure AD, la parte de los intentos de sign-in considerados de riesgos. Por ejemplo, yo estoy en Brasil y después de algunos minutos hay un intento de un otro país. Entonces es lo que llamamos de viaje imposible y con esto van a tener también, hay un tipo de bloqueo directamente en Azure AD, pero vosotros pueden consultar esto también. Y toda la parte de las actividades de manejo de las actividades de los usuarios y también las informaciones de logins. Importante. Importante porque la mayoría de las empresas no utilizan Azure AD P1 o P2. Si no están trabajando con Azure AD P1 o P2, las informaciones dentro de Azure AD solamente están disponibles en el portal por 7 días. Después de esto, las informaciones son borradas. Entonces es muy importante exportar essas informações se não estão utilizando licenciamento, e mesmo com licenciamento, porque se aumenta para 30 dias, salven estas informações. Há uma forma acá que eu vou explicar depois, para não somente para monitorear, pero também manter visibilidade dos eventos del passado. ¿Está bem? E também nesta tabla algumas diferencias entre las versiones de Azure AD Free, P1 y P2. La parte de Password Protection, acá se queda bien para los ambientes donde hay una integración entre Azure AD P1, entre Azure AD y también Azure y AD On-Premises, donde van a detectar contraseñas flacas, ¿está bien? Y con eso pueden bloquear que los usuarios incluyan contraseñas flacas en lo ambiente. Y también hay algunos principios y requerimientos técnicos. Y la idea acá es básicamente banir las contraseñas flacas de los ambientes. Y en este caso, los ambientes on-premise que están integrados con Azure AD. La parte de assessment, de análisis de inventario de aplicaciones y permisos, como estamos hablando de ambientes en la nube, es muy importante el concepto de las identidades que pueden ser de aplicaciones, sistemas y todo más. Y con algunos clics, los atacantes obtienen acceso con aplicaciones externas a los ambientes Azure. Acá yo incluí algunas formas de se obtener. Esta forma acá de Microsoft Cloud App Security es una forma donde hay la necesidad de obtener una solución, que es Microsoft Defender, Microsoft Cloud App Security, pero es posible también a través de esta herramienta sin costo por GitHub de hacer la parte de assessment de aplicaciones y permisos. Si vosotros
ejecutam esse script e mirem aplicações que não são comuns ou estranhas e com muitos permissionamentos, é hora de eventualmente borrar ou mirar os permissos e poner as permissões corretas. Pode ser um indicativo de comprometimento de los ambientes. Azure AD Privilege Management, que é o que chamamos de PIM, é muito interessante. Usualmente miramos los mejores usuarios de este tipo de solución son los bancos, donde hay procesos muy maduros para tener acceso a los ambientes y todo más. Con eso van a poder tener muchas funcionalidades, como por ejemplo, los accesos administrativos necesitan que requieren alguna elevación de acceso administrativo con MFA, la parte de elevação de arrendamento para aumento de privilégio para ter os permissos. Isso não pode se quedar a qualquer momento. Necessita ter a aprovação de uma pessoa para ter acesso a recursos dentro de Azure. A parte de aprovação para se ativar los papeles, los privilegios identificados por las empresas. La parte de protección de recursos, por ejemplo, yo tengo un time que hace el desarrollo de aplicaciones y que necesita acceso a GitHub o a bancos de datos. Vosotros pueden solamente dar acceso durante un tiempo, solamente en miércoles, de las 8 de la mañana hasta las 13 horas, por ejemplo. Solamente durante este tiempo las personas van a tener acceso. Solamente un ejemplo, esto es una excelente funcionalidad, pero está disponible solamente como parte del licenciamiento dentro de Azure AD P2. Finalmente, acá estamos llegando a la parte final de nuestra presentación. Yo tengo una preocupación muy grande con phishing, entonces vosotros pueden mirar acá diferentes tipos de phishing, los phishings de suplantación de identidad, donde hay un ataque masivo para toda la organización, y si es posible tener uno o dos personas, excelente para lo atacante, que va a empezar más ataques, mantener los accesos, elevar los privilegios y todo más. Spear phishing, que es más direccionado para personas específicas, personas con papeles más importantes dentro de la organización, y las campañas acá son muy direccionadas y son creadas por grupos especializados en phishing. Entonces, si vosotros no están trabajando y no están haciendo el monitoreo de los correos y la parte de concientización, es muy importante tener esto en cuenta, está bien, para proteger su organización. Y finalmente, la parte de suplantación de identidad de alto nivel, donde el phishing se básicamente dirigido a una persona muy importante dentro de la organización. Y los atacantes utilizan LinkedIn, Facebook, Instagram, muchas herramientas, informaciones internas de las organizaciones, también de personas que no son bien intencionadas, para contribuir con este tipo de ataque. Y Microsoft tiene herramientas para eso. Yo incluí acá Defender for Endpoint y Defender for Office. La parte de Defender for Endpoint es para la protección de los dispositivos. Estoy hablando de máquinas Windows, Linux, estoy hablando de teléfonos de los móviles Android, macOS y todo más. Está bien para la protección de los dispositivos. Incluso Defender for Endpoint está incluido en el cuadrante de lideranza de Gartner. Está bien, estamos muy cerca de otros como CrowdStrike, otros players que son muy conocidos por vosotros. Y la parte de Defender for Office para la protección de los correos. Está bien, dependiendo del licenciamiento que el cliente tiene, esto ya está disponible. ¿Está bien? Y cuando hablamos de pequeñas y medias empresas, hay la oferta de Defender for Microsoft, Defender for Business y Business Premium, donde van a tener también la posibilidad de tener no solamente Defender for Endpoint, que es lo
que estoy mostrando acá. Entonces, los servicios en nube, los servicios de Microsoft 365. Y cuando estamos hablando de Microsoft 365 Premium, tenemos Azure AD P1, tenemos Azure Information Protection, incluso tenemos también la parte de Microsoft Defender for Endpoints y la protección de correos. Después hay los sitios que pueden dar más contexto. Incluso Microsoft está trabajando muy fuertemente con SMB para este mercado de SMB, con estas ofertas con un poco más de detalles. La parte 15, protección de las máquinas virtuales. Yo incluí el ejemplo de Just-in-Time Access. Vosotros pueden trabajar con Defender for Cloud. Y Defender for Cloud es nuestra solución, no solamente de postura de seguridad, CSPM, como la parte de protección de protección de las máquinas, que es CWP, Cloud Workload Protection. ¿Está bien? Hay un contenido muy grande para hablar de Defender for Cloud, pero solamente incluí acá la parte de Just-in-Time Access y también la parte de proteger con la postura de seguridad, que no hay costos para los usuarios y esto posibilita monitorear algunos tipos de ataques, por ejemplo, ataques de fuerza bruta y cualquier costo para los clientes. Parte de cómo se habilitar Just-in-Time Access. Déjame seguir adelante. Son vídeos que van a estar disponibles para vosotros. Finalmente, la parte de detección. Esto es parte de lo que hablé antes sobre utilizar la parte de monitoreo, los logs que están disponibles en Azure AD. Porque con monitorear los logs de Azure AD con Azure Monitor es una solución que no hay mucho costo para eso. Lo costo es muy bajo para eso y van a tener la visibilidad del costo incluso durante la habilitación de Azure Monitor y posibilita la visualización de algunos casos de uso de seguridad que yo voy a mostrar en la próxima lámina. Algunos casos acá que vosotros pueden utilizar esta tabla y implementar en sus ambientes ya disponibles. Básicamente, todo que está en jorro debe ser cambiado por informaciones que vosotros necesitan monitorear. Pero yo voy a pasar solamente dos ejemplos. Cuando se intentó acceder a de Azure, pero el intento no contesta, entonces vas a recibir un grupo de personas que es configurado, va a recibir esta notificación directamente. Esto puede ser una tentativa, por ejemplo, de ataque de fuerza bruta o un intento que está vindo de fuera del país. Y un otro acá, por ejemplo, es detectar los usuarios que no pasaron en el desafío de MFA en un espacio de tiempo que es definido para ustedes. Hay otros ejemplos acá y también disponibles más algunas reglas en este repositorio de GitHub. Déjame acceder. Acá en 17 es un listado de algunas informaciones muy importante para vosotros, socios, para poner en sus ambientes la parte de detección de fraude, la parte de monitorear las fraudes, costos también para los clientes. Todo esto es muy importante. Finalmente, y Juan, sé que estamos llegando al final de nuestra charla acá. Yo iría a hablar sobre la parte de Mission 65, pero creo que no vamos a tener más tiempo. Si tú quieres, yo puedo seguir un poquito adelante. Adelante, Denis, si gustas, coméntanos brevemente sobre Mission 65, que es parte también del reto que tenemos para los partners, y ya yo finalizo comentándoles ahí la dinámica. Muchas gracias, Juan. Entonces, Mission 65 es una iniciativa que tenemos acá en Microsoft para ayudar a los socios, las reventas, a tener la visibilidad de los riesgos dentro de los ambientes Azure. Está bien, no estamos hablando acá de Microsoft 365, y con esto
vosotros pueden aumentar la postura de seguridad de los ambientes y también dependiendo del cliente, también es una oportunidad de hablar de nuestras soluciones en Microsoft para proteger los ambientes. Acá, básicamente, obtenemos las informaciones por scripts PowerShell que están disponibles sin costo acá en este GitHub, en la parte final que está listado acá. ¿Está bien? Los requerimientos son muy simples, que es básicamente PowerShell 7, algunas informaciones de cómo se ejecutar, y con esto van a tener la visibilidad de los riesgos de los guardiantes, las acciones que deben ser hechas para aumentar la postura de seguridad, y la mayoría de los controles son cosas consideradas básicas, pero que si no son implementadas, configuradas por los clientes, por los socios, entonces posibilitan un ataque más bien sucedido a los ambientes. Estamos hablando de MFA, de la falta de protección de los ambientes, de protección de los ambientes con Defender for Endpoint o otras cosas, la parte de manejo de las vulnerabilidades, cuestiones sobre monitoreo de los accesos y muchas otras cosas. ¿Está bien? Creo que es esto. Esta parte no está, eso es una otra cosa, equipo. Yo agradezco a todos. Ron, muchas gracias por la oportunidad acá. A todos que están nos escuchando, muchas gracias. Espero que este contenido es valioso para todos, y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, más bien, Denis, por toda esta información, de verdad que bastante completa, y nos hubiese gustado tener aún más tiempo para poder extendernos, pero definitivamente podemos pues agendar una sesión adicional, ¿verdad? Para que podamos profundizar en ciertos temas que creo que son bastante importantes y valiosos. Aquí también la invitación definitivamente de lo que vemos junto con Denis es eso, ¿verdad? Ya las configuraciones y todo está disponible. Lo único que tenemos que hacer es activarlas, seguir los protocolos y demás. Entonces, creo que esa es la mayor invitación que me gustaría hacerles. Y ahorita, ya para finalizar como tal el webinar, quiero comentarles sobre la dinámica que les dijimos al principio, ¿verdad? Es muy importante que ustedes puedan contar con todas estas configuraciones, y como mencionaba Denis, hay una iniciativa por parte de Microsoft llamada Misión 65, donde estamos buscando que ustedes refuercen esa posición de seguridad de todos sus clientes, ¿verdad? Entonces, a través de ese indicador del Microsoft Security Score, ustedes pueden validar que efectivamente con todo esto que Denis nos explicó, están cumpliendo con ese 65, que es el mínimo, pero nos gustaría que obviamente sea el 100% de configuraciones, ¿verdad? Entonces, la dinámica consiste en lo siguiente: entre todos los partners que completen o que obtengan ese 65% de posición de seguridad de aquí al 23 de junio, van a quedar participando por $500 canjeables en vouchers de certificación enfocados en seguridad. Esto obviamente es un apoyo que nosotros como Nexis les estamos brindando a ustedes también en torno al tema de designaciones. Sabemos que para acceder a ciertas designaciones hay una serie de certificaciones que deben ustedes de tomar, y es por esto también que queremos pues apoyarles con este valioso presupuesto, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación. De igual manera, nosotros vamos a estarles compartiendo por correo todos los recursos que Denis nos presentó, la grabación de la sesión, así como la presentación, para que ustedes puedan reforzar. Acá en pantalla ustedes están viendo también dos sitios directos donde ustedes pueden revisar más a profundidad sobre el Security Score, ¿verdad? Y cómo entonces ustedes pueden acceder a esta puntuación, ¿verdad? Y todas las configuraciones necesarias que tengan que hacer. Entonces, esa es la invitación que queremos hacerles el día de hoy. Y como mencionaba Denis, ¿verdad? Estamos a la orden de sumamente dispuestos a apoyarles, no solamente Microsoft como tal con todo este programa y Denis y Eric, sino también nuestros especialistas en Nexis, ¿verdad?
pueden contar con todos los preventas para poder evaluar si ustedes no saben qué puntaje tienen, si no están seguros de qué configuraciones tienen que habilitar y todo lo demás que Denis nos presentaba, pues pueden acuerparse en los equipos locales. Con mucho gusto podemos agendar sesiones 1 a 1 con cada uno de ustedes. Pues el fin principal de esta sesión y de Nexis y Microsoft es que ustedes estén seguros, que evitemos vulnerabilidades y por supuesto que sus clientes estén satisfechos con todas las configuraciones como tal, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias de verdad por el espacio. Aquí también aprovechando para que puedan dejarnos sus comentarios y puedan completar el formulario de asistencia también, ¿verdad? Esto nos va a permitir pues continuar mejorando. Ahí hay un espacio también por si ustedes quieren indicar que quieran tener una sesión con nuestros especialistas y no están seguros, como les decía, de ese security score que tienen actualmente, de cuál es esa posición de seguridad, pues ahí pueden dejarnos sus datos y con mucho gusto vamos a estarles contactando, ¿verdad? Entonces, con esto daríamos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias a todos los asistentes y mil gracias a Denis y a Eric por acompañarnos, por darnos toda esta información tan valiosa hoy. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.